Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Hebrews 11:6, and I'm reading it from the CSB, says, now without faith it is impossible to please God, since the one who draws near to Him must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Quizás va a ser hoy una enseñanza en lo que es lo básico de la fe, pero no se debe perder de vista que hay un elemento sobrenatural a la fe. So I think what you're going to hear today may sound basic to you or elemental in regard to faith, but what you can't lose sight of is that there is a supernatural element to faith. Lo primero que se debe entender de la fe en Dios es que el hombre no la puede producir de sí mismo. La fe es un don de Dios para darle al hombre incrédulo la oportunidad de poder creer en Él voluntariamente. Entonces, porque el hombre incrédulo no tiene fe, no busca a Dios, según Romanos 3, entonces Dios le da fe al hombre. Al darle esa fe, le está dando una oportunidad para que pueda creer, para que pueda ver a Dios, ¿sí? Ahora, no significa, porque va a suceder, que porque alguien recibió fe, necesariamente va a creer en Dios. Quizás va a rehusar no creer en Dios, aunque está viendo lo que está viendo o está recibiendo lo que está recibiendo. Ahí la libre voluntad del hombre todavía es un factor. El hombre todavía necesita decidir si va a creer o no, pero Dios da la fe y es una oportunidad para que el hombre crea. The first thing that must be understood then about faith in God, is that man cannot produce it from himself. Faith is a gift from God to give the unbelieving man the opportunity to believe in Him willingly. So, because man does not seek God, according to Romans chapter 3, then God will give man a gift of faith so that he can or receives the opportunity to believe in Him. Now, it will happen that even though somebody got the opportunity to believe in God, that then they decided not to believe what God is allowing them to see. It's going to happen. But everybody will get that opportunity. El hombre puede usar su lógica para comprobar la existencia de Dios, pero es imposible que la lógica le permita al hombre creer en Dios. Si Dios no le da fe al hombre, el hombre no puede creer en Dios. So, el hombre puede formar un argumento que le dice: yo creo que Dios existe, porque yo no creo que algo de la nada pueda existir, y hace su argumento y dice: por eso creo que Dios existe. Pero aún esa lógica no le permite, o esa razón no le permite creer en Dios. La única forma de creer en Dios es si recibe fe de parte de Dios. So man can use his logic to prove the existence of God, but it is impossible for logic to allow man to believe in God. If God does not give faith to man, man cannot believe in God. Si Dios no le da fe al hombre, el hombre no puede creer en Dios. So somebody could say, for example, I believe that God exists. I think reason would tell me that something can come out of nothing, and therefore I believe there is a cause to everything that exists, and it must be God, and therefore I believe that God exists. But even that reason or that logic doesn't mean that the man can believe in God. In other words, because God has to reveal Himself. En otras palabras, la razón que el hombre no puede creer en Dios
es porque para que eso suceda, el Dios se tiene que revelar al hombre. No es un argumento, es una revelación, ¿sí? So, tener fe en Dios significa que Dios se manifestó al que cree en Él. So having faith in God means, so if you say, I have faith in God, that means that God manifested Himself to you. And so now you believe in Him. That's the way belief happens. That's what faith does. El Espíritu Santo también está involucrado porque la fe es una de las cualidades de su fruto. The Holy Spirit is also involved because faith is one of the qualities of His fruit. So you cannot separate the Holy Spirit from faith. So no puedes separar al Espíritu Santo de la fe. Él tiene que estar ahí. Es una de las cualidades de su fruto. No fue algo que Él se apropió después que el hombre tuvo fe. No, porque el hombre no puede tener fe. Este fruto siempre ha sido del Espíritu Santo. La fe, por lo tanto, es un acto sobrenatural de Dios sobre el corazón del hombre y siempre presupone una revelación de Dios al hombre para que el hombre pueda reaccionar o responder a Dios y, si decide creer en Dios, si decide servirle, entrar en relación con Él. A este efecto Jesús dijo en Lucas 10:22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esta palabra revelar es del griego apocalupto y quiere decir desvelar, develar, descubrir o quitar el velo para que vea lo que está escondido. Entonces, Dios no se puede ver si el velo no es quitado, y esto el Hijo lo puede hacer. Entonces, sí tiene que haber una revelación para alguien que diga yo creo en Dios. Faith, therefore, is a supernatural act of God upon the heart of man, and always presupposes a revelation from God to man, so he can react or respond to Him and enter into relationship with Him if he decides to believe in Him and serve Him. To this effect, Jesus said in Luke 10:22, all things have been entrusted to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son desires to reveal Him. This word to reveal from the Greek is apokalupto, and means to reveal, unveil, or to remove the veil so that what is hidden can be seen. So when the Father is seen, or anybody says that they have a relationship with the Father, they had to have received a revelation from Him or of Him. Otherwise, they can't. They just can't. Ahora, si tú le sirves a Dios porque has razonado a Dios en tu mente y te has convencido de su existencia con lógica, entonces no tienes fe, tienes lógica. If you serve God because you have reasoned God and convinced yourself of His existence with logic, then you don't have faith, you have logic. The logic will carry you only so far, because you will come up against something where logic will not help you. Y la lógica te va a cargar nada más a cierta distancia, porque las cosas de Dios te vas a topar con algo que la lógica no va a poder explicar. Y para esto se necesita esta fe de Dios. ¿Cómo explicar por medio de la razón que Dios es uno, manifestado en tres personas? Que Dios es espíritu y existe sin cuerpo. Que habló el universo a existencia, simplemente lo habló. Que viviremos para siempre con Él. Cuando la lógica y la experiencia humana solo comprenden límites. Estos son unos ejemplos muy básicos que estoy dando, hay mucho más. How do you explain through reason that God is one manifested in three persons? Yet it's not three gods. We never talk about three gods. There are not three gods. There's only one God, but He manifests in three persons.
coexistence, they're co-equal, and they have equal authority. But yet, we're not saying that it's three gods, we're saying it's one God. How do you explain that with logic? You can't. You either believe it or you don't. And this is through faith that we understand this. God, how do you explain that God is spirit and exists without a body? That God spoke the universe into existence, just spoke it. That we will live forever with Him when logic and human experience only comprehends limits. La lógica no puede creer que el Espíritu Santo descendió sobre una mujer virgen y causó que concibiera a un niño. Solo por fe se puede creer esto. Logic cannot believe that the Holy Spirit descended upon a virgin woman and caused her to conceive a child. Only by faith can this be believed. La palabra de Dios dice que los que creen deben andar por fe y no por vista, que deben poder mirar no las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esto requiere fe. En contraste, la razón te dice que ver lo que no se ve es una imposibilidad. O sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo ves lo que no se ve? La razón te va a decir, esto no se puede hacer, esto es imposible. Y sí, porque es la lógica humana, el razonamiento humano. God's word says that those who believe must walk by faith and not by sight. That they must be able to see not the things that are seen, but those that are not seen. This requires faith. In contrast, reason tells you that seeing what can't be seen is an impossibility. Because reason cannot explain that you could see what can't be seen. It requires faith. Si el fundamento para tener fe es la razón, la fe ya no sería fe, sino un acto de asentimiento o de acuerdo impulsado por la mente, un convencimiento de la razón, no fe. O sea, hay algo que me convence, hay algo que me suena aquí lógico, razonable, y por lo tanto digo, sí puedo creer eso, pero es porque estoy razonando con ello. Pero entonces no es fe, es razón, es lógica, no es fe. If the foundation for having faith is reason, faith would no longer be faith, but a mind-driven act of assent or agreement, a conviction from reason, not faith. You need to understand that reason and faith are two totally different things. Reason is more humanly driven. Faith is a supernatural gift from God. Necesita entender la diferencia entre razón y fe. La razón es algo que es impulsado humanamente o es formulado humanamente en la mente. Y fe es un acto sobrenatural de un don de Dios al hombre, completamente diferente. La fe entonces está sujeta a Dios. Esto significa que la fe por necesidad debe tener a un autor u originador de la fe. La fe no puede existir de sí misma. Alguien tiene que determinarla o crearla o darla. Alguien es el dueño de la fe. Faith is subject to God. This means that faith by necessity must have an author or an originator of that faith. Faith cannot exist of itself. Someone has to determine it, create it, own it, and then give it. In this case, we're talking about God. Hebrews 12:2 says that Christ is the author and the finisher of faith. So all faith begins and ends with Him. Hebreos 12:2 dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. So toda la fe empieza y termina con Él. Ahora escuche, when He gives you faith, you'll only be able to see what He gives you in that faith. Si cuando Dios te da fe, tú nada más vas a poder ver
lo que Él determina por esa fe que te da que puedes ver. No vas a poder ver más allá de esa medida. You won't be able to see beyond that measure. You just won't. And that's why faith needs to be understood as a gift from God, and He's the one that determines it. Now, why do I say that you cannot see more than what He gives you in that faith? It's because faith grows. Faith grows. At the end of this teaching message, I'm going to tell you at least 4 ways how faith grows. But that's the reason you will be limited in a sense, because you have to grow in faith. Entonces, cuando Dios te da una medida de fe, tú no puedes ver más allá de esa medida. Simplemente no lo vas a ver. Tú tienes que tener esa medida para poder verlo. Entonces, a cierto grado hay un límite de la fe que uno recibe o uno tiene. ¿Sí? La razón que digo esto es porque la fe crece. Entonces, yo necesito crecer más en mi fe para que Dios me permita recibir más o ver más. Si no tengo tal medida, entonces no lo voy a poder ver. Simplemente no voy a poder. Al final de este mensaje, enseñanza, voy a darle unos 4 puntos, 3 o 4, de cómo se crece, cómo podemos crecer en la fe. Porque sí se crece en la fe, es bíblico. Pero cuando recibo esta revelación que Jesús es el autor de la fe, cuando recibo que Dios es el que da fe, que es un don de Dios, me doy cuenta que puedo ver a Dios y tener una relación con Él. No como el invento de mi imaginación o de mi mente, sino como el resultado de haber recibido fe de Él. Escuche, usted, yo, todos, la única razón que podemos tener una relación con Dios es porque se nos reveló, se nos manifestó. Aparte de eso, no puedes pretender que tienes una, pero no puedes. Esa pretensión va a venir de influencias culturales, de influencias religiosas, hasta de pláticas que has tenido con otra gente. Y está siendo influenciado, ¿verdad?, en cuanto a esa existencia de Dios. También está el factor familiar. Mucha gente cree en Dios porque pues le dijo mamá, le dijo papá, y vino esa influencia, ¿no? Se dice que en Indonesia, que es el país principal de musulmanes, tú básicamente, si tú naces en Indonesia, tú vas a ser musulmán, tú vas a practicar el Islam, ¿verdad? Hay esta idea que los que vivimos acá en esta parte del mundo, del oeste del mundo, todos van a ser cristianos. Es la influencia cultural y la influencia familiar. Pero yo lo que le estoy diciendo es que si Cristo no le ha permitido ver al Padre, a Dios, usted no puede tener una relación con Él. Porque recuerde que se tiene que nacer al reino de Dios. De nuevo, se tiene que nacer al reino de Dios, y esa es una experiencia sobrenatural. So when I received this revelation that Christ is the author of the faith, that faith is a gift from God, then I realized that I can have a relationship with Him, not as the invention of my imagination, but as a result of having received faith from Him, because He gave me faith. What I'm saying is that no one can have a relationship with God unless God revealed Himself to him in whatever way that He did. In whatever way that He did. See, our sister over here, her name's Carmen. Her husband was
part of a big family that were all Jehovah's Witnesses. And her husband didn't know much about the Bible. He went to church. And the Lord presented himself in a vision. And he became saved through that vision. Did you understand me? A little bit? Ahorita lo digo en español. And so God can reveal himself in different ways. Now, men can say that they have a relationship with God because there's also other influences now. There's other factors. There's a cultural factor. There's a familial factor. You know, you grow up in a family that believes in God, and so they start teaching you about God. They start talking to you about God. So you start believing in God. In Indonesia, where the majority are Muslim, they practice Islam. So pretty much, if you're born in Indonesia, you're gonna be a Muslim. You're gonna practice Islam. That's what you're gonna do. So you're pretty much born into it, and that's how that belief in God came through being born into Islam. But you cannot have a relationship with God unless He reveals Himself to you. You just can't. You have to have received a revelation from God. Otherwise, it's just your logic, it's your reason, and that's all it is. So there's really nothing supernatural there taking place. So lo que está diciendo Carmen es de que Ramón vino a Cristo porque en un servicio vio una visión del Señor, ¿sí? Creo que fue en Centeno. En Centeno, cuando íbamos a Centeno, ahí lo vio. Fe genuina, o la que es dada por Dios al hombre, le es dada para que crea en Él solamente. Ponga atención a esta parte. Fe genuina, o la que es dada por Dios al hombre, le es dada para que crea en Él solamente. Es la fe de Dios dada al hombre, lo que pone al hombre en relación con Dios. Es decir, que cuando el hombre dice responder a Dios con fe, fue Dios quien puso esa fe dentro del hombre para que pudiera creer, porque el hombre no puede producir fe. Hay algunos que argumentan que sí. Cuando usted ve ahí más profundamente se da cuenta que no. Si tú puedes producir fe, ¿para qué necesitas a Dios? Dios te tiene que dar fe. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, si el hombre no puede producir fe, ¿por qué dice que tiene fe en otros dioses? Genuine faith, or the one given by God to man, is given to him to believe in Him alone, just to believe in God alone. And I want to specify in the God of the Bible. It is the faith of God given to man that puts man in relationship with God. That is, that when man claims to respond to God with faith, it was God who put that faith in him, so that he could believe, because man cannot produce faith. Some will argue that they can. They cannot. If the author of the faith is the Son of God, and He's the finisher of the faith, then man cannot produce faith. They can't generate faith. So if man cannot produce faith, why does he say he has faith in other gods? So I've already talked about the different factors that are out there, cultural, familiar, religious, that influence man. So ya hablé de los factores que influyen sobre el hombre para creer en Dios, culturales, familiares, religiosos, y de ahí sacan, ¿verdad? Yo creo en Dios porque así me enseñaron. Pero también lo que Satanás ha hecho es convertir la fe de Dios en una idea, en un concepto. Estas son las que manejan lo cultural, lo familiar, lo religioso. Ha convertido la fe de Dios en una idea o en un concepto. So, alguien que dice, yo tengo mucha fe en la Virgen María, lo que tiene es una idea de fe. Esta no es fe de Dios. Un concepto humano tiene un concepto religioso, una imaginación, porque
No fue Dios quien le dio fe para que creyera en María. Dios no te va a decir, te voy a dar fe, ahora ve y cree en lo que tú quieras. No. Dios te da fe para que creas en Él y le sirvas nada más a Él y no tengas dioses ajenos delante de Él. Cuando Dios te da fe, te ata a Él. ¿Sí? Entonces, las personas que dicen tener fe en María y le adoran o le oran, etc., están teniendo fe en María porque Satanás le dio una idea. Es una idea, es todo lo que es, no es fe de Dios. No se puede conciliar que Dios dé fe y lo que vaya si la uses con alguien más. So, apart from the cultural, familial, and religious factors, what Satan has also done is turn faith into an idea or a concept. Someone that says, I have a lot of faith in the Virgin Mary, what they have is an idea of faith. They have a human concept, a religious concept, an imagination, because God didn't give them faith so they could believe in Mary. God didn't say, I'm going to give you faith, now you can go and just believe in anybody or anyone that you want to. You just can't. When God gives you faith, He binds you to Him. Because He wants you to know Him. Because there are no other gods. So having faith in Mary in this sense, they have it because Satan gave them an idea. Las otras religiones y creencias ajenas a la fe de Jesucristo salieron de la imaginación del hombre. Tienen lógica y razón, pero no tienen fe. Ellos han sido los autores de sus razones, los autores de su engaño, los autores de su atadura que llaman religión, pero no tienen la fe de Dios. Si tuvieran la fe de Dios, no adorarían a nadie más. The other religions and beliefs alien to the faith of Jesus Christ came out of man's imagination. They have logic and reason, but they have no faith. They have been the authors of their reasons, the authors of their deception, the authors of their bondage they call religion. But they don't have God's faith. If they had the faith of God, they would not worship anyone else. Si alguien puede tener fe de sí mismo, entonces ¿para qué necesita a Dios? Decir tener fe de sí mismo en realidad es una mentalidad engañosa que Satanás ha usado para desviar la atención del verdadero concepto de fe que Dios nos ha permitido creer. If someone can generate faith in himself or just have faith, why does he need God? Claiming to have faith in and from the self is actually a deceptive mindset. In other words, your faith is self-referencing. Your faith is self-referencing. If you have the power of faith, you could just concoct any God that you would want. The God would not be subject to your faith. Si tú puedes tener fe de ti mismo, esa fe se llamaría que es autorreferente. Quiere decir que si yo tengo fe o tengo el poder de la fe, yo puedo crear cualquier Dios que yo quiera a mi gusto. Y así ese Dios estuviera sujeto a mi fe, porque yo fui el que lo formé, yo lo crié. Y obviamente la palabra de Dios no enseña eso. But the enemy has used this deceptive mindset to divert the attention from the true concept of faith that God has allowed us to believe. Satanás ha logrado que el hombre crea que la fe, como la idea o concepto que le ha dado, tiene poder. Es decir, Satanás le ha hecho creer que la fe es la que tiene el poder. No escucha eso de mucha gente y escuche, no lo diga usted si no entiende lo que está diciendo. La fe no tiene poder. No diga que la fe tiene poder. It doesn't. Again, si la fe tiene poder, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién da la fe? So, ¿dónde está el poder? No en la fe. Le creemos porque se ha revelado a nosotros. Pero la fe de sí misma, sin Dios, no tiene poder.
Entienda esto, por favor. Pero todos dicen, nada más con que tengas fe. ¿En qué o en quién? La fe tiene mucho poder. No, Dios es el que tiene el poder. Si digo que todo lo que necesito es fe y yo la puedo producir, entonces estoy confiando en mí mismo. Y soy yo quien tiene el poder. So Satan has succeeded in making man believe that faith, as the idea or concept he has given him, has power. You hear this a lot from people. You know that there's that there's power in faith. And that's not the case. And check yourself when you say this. Make sure you know what you're saying. Faith doesn't have power. Faith doesn't have power. If faith is a gift from God, a man can't produce faith. He has to receive it. But then God allows you to have faith in Him. And then you come to Him and you ask Him things because now you have faith. And God responds. Then it's God that has the power. It's not the faith. God is not subject to what you believe. God doesn't have to do what you believe. It's still His will that will be done. So you can't coerce God with your faith. You can't get Him to do things you want Him to do just because you have faith. It doesn't work that way. So faith in and of itself, devoid from God, does not have any power. God is the one that has the power, all power. You need to understand that part. But Satan has made man believe that faith is the one that has the power. If I say that all I need is faith, and I can produce it, then I'm trusting in myself. And perhaps it is I who has the power. So again, that's part of the lie, that's part of the deceit. Si Dios no le da fe al hombre, el hombre no puede creer en Dios. Si Dios no te permite conocerlo, no podrás conocerlo. If God does not give faith to man, man cannot believe in God. If God doesn't allow you to know Him, you cannot know Him. You just can't make God emerge. You just can't make God show up because you believe. No. He has to reveal Himself to you. Amen. Con esto voy a cerrar. Si el hombre no puede generar fe, y si la fe es un acto sobrenatural de Dios sobre el corazón del hombre, y si la única razón que el hombre puede creer en Dios es porque Dios le da oportunidad para creer, ¿cómo crece nuestra fe? El hombre no está involucrado, pero nuestra fe puede crecer. ¿Cómo crece? If man cannot generate faith, and faith is a supernatural act of God upon man's heart, and if the only reason man can believe in God is because God gives him the opportunity to believe, then how does our faith grow? God does everything, but it also says that our faith grows. So how does our faith grow? ¿Cómo crece nuestra fe? Perdón. Dios indica en su palabra algunas maneras que usa para hacer crecer nuestra fe. La primera, más obvia, ya la hemos estado tratando, es que Dios mismo hace crecer nuestra fe, porque la fe depende de Él. Romanos 12, 3 al 8 incluso nos dice que en cuanto a los dones que nos da, Dios nos reparte una medida de fe, un metrón, de donde viene la palabra metro, una medida de fe, para ejercer ese don conforme al metrón de esa fe, conforme a la medida de esa fe. Implica que si tiene el don de profecía, servicio o enseñanza, ahí comenta a otros. El creyente no debe excederse en la administración de ese don, sino mantenerse dentro de esa medida de fe. ¿Sí entendió? So Dios dice, te voy a dar el don de profecía. Y Romanos 12 dice, ejércete en él según la medida de fe que has recibido.
Porque dice que nadie piense más de sí mismo de lo que debe, ¿sí? Sino que piense de sí con cordura. Cuando dice, cuando profetices, profetiza dentro de esa medida de fe. Repito, Dios sigue en control de todo esto, ¿sí? Ahora, ¿quién es la persona que conoce cuál es esa medida de fe? La persona. ¿Quién es la persona? Si te dice, te estoy dando el don de profecía, esta es la medida de fe que te estoy dando. Cuando profetices, usa este don dentro de esta medida de fe, ¿sí? Esa medida de fe, aparte de Dios, ¿quién más la tiene que saber? ¿Quién? Uno mismo. Si me dice, no te salgas de esta medida, yo tengo que saber cuál es esa medida. ¿Que no? Vale aquí decir que entonces esta medida es subjetiva a quien recibe el don y a quien recibe esa medida, porque solamente él o solamente ella sabe cuál es esa medida que Dios le dio. Nadie más lo va a saber. Uno de los ejemplos que usa es que el que tiene el don de dar, dice que lo haga con liberalidad. Con liberalidad. Entonces, para alguien más sería decir, quizás, se me hace que estás dando mucho, es de más dar, estás dando de más. Y la persona dice, no, esto está dentro de la medida que Dios me ha dado, yo puedo dar esto, puedo soltar esto. La persona lo sabe, los demás no van a entender esa medida. ¿Estamos entendiendo? No critique a alguien que sabe su medida. Yo no sé qué está pasando allá, porque no sabes la medida de esa persona, no es tuya, ¿sí? Esto es importante, y por eso es importante entender esto, porque de otra forma vamos a tratar de regularizarnos los unos a los otros, y no, cada quien debe conocer su medida. Es importante. So God indicates in His Word some of the ways He uses to grow our faith. We've been touching on some of those already, but the first one and the most obvious one is that God Himself grows our faith, since faith depends on Him. Romans 12:3-8 tells us that as for the gifts He's given us, that we are to use them within the measure of faith that He gives us, in accordance to that measure of faith. Now, the one that would know that, right? But let me say, so it implies that if one has the gift of prophecy, service, or teaching, for example, the believer should not exceed himself in the ministering of that gift, but stay within that measure of faith. Now, the only person that's going to know what that measure is the one that received that gift. They will know what their measure is, and they know what not to exceed, that they will not exceed themselves. They won't go beyond them, because they understand, no, this is my limit right here. So I will not minister beyond this. Right? But it's only the person that's going to know it. They have to know. Otherwise, when will they know they're exceeding themselves if they don't know where the limit is? This measure of faith from the Greek metron, which I would imagine in English too, but I haven't checked it, so I won't say it. But in Spanish, that's where we get the word meter from. Like when you measure a meter, metron, that's where it's coming from. But so it implies a limit. You know, it's from here to here, and this is the gift that you have, and this is the measure of faith that you have. So when you exercise your gifting, then you will do it within this limit, within this measure, and you won't go beyond it. But again, the one that knows is the one that receives the gift and receives that measure of faith. No one else will know. So you cannot try to regulate the gifting of others by telling them, you know, one of the giftings is that you give. And that you give liberally. And if you give liberally,
Right? And somebody else may try to tell you, well, I think you're giving too much. That's too much. Then the person that has that gift would say, no, this is within the measure of I do this. I can give this. And because I know God's going to give me more. You see? And so it's important that we understand this. So God does give everybody a measure of faith in regard to their gifting. Segundo, Colosenses 1:10 habla de crecer en el conocimiento de Dios. Sabemos que crecimiento está conectado al conocimiento de Dios. Al crecer en el conocimiento de Dios, nuestra fe crece como resultado de ello. Creo que Romanos 10:17 hace eco de este crecimiento al decir que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a Dios se le conoce más por medio de su palabra. Esta palabra conocimiento creo que es ginosco y habla de conocer dentro de una relación. Entonces cuando conoces más a Dios, tu fe también va a crecer. Second, Galatians 1:10 speaks of growing in the knowledge of God. We see that growth is connected to the knowledge of God. As we grow in the knowledge of God, our faith grows as a result. Romans 10:17, I believe, echoes this growth by saying, faith is by hearing and hearing by the word of God. Tercero, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo, la fe puede ser cultivada y crecer cuando tenemos comunión con el Espíritu. Porque es un fruto. Simplemente piensa en un fruto, en un árbol. Ese fruto, usted va a tener que cultivar ese fruto, va a tener que regar ese árbol, va a tener que cuidarlo y va a empezar a ver que esa fruta va a salir, va a empezar a crecer. Y usted sigue regando ese árbol, usted lo sigue cuidando. Esa es la idea, por eso se llama fruto del Espíritu. Entonces, la fe, porque es una cualidad del fruto del Espíritu, cuando usted tiene intimidad o comunión con el Espíritu, su fe empieza a crecer, porque se va a cultivar. Y esto es algo que sucede en esa comunión, en esa intimidad con el Espíritu Santo. Thirdly, since faith is a fruit of the Spirit, faith can be cultivated and grown in fellowship with the Spirit. This is the idea of using fruit, or mentioning that faith as one of the qualities of the fruit of the Spirit. That's what it communicates to us, because it's a fruit. When you think of a tree, a fruit tree, then you'll see that the fruit begins to grow. Then you have to cultivate the tree, you have to water it, you have to take care of it, right? But you're seeing the growth take place. It's the same thing with faith. When you start having that intimacy and fellowship with the Holy Spirit, then your faith will also begin to grow. Y por último, 2 Tesalonicenses 1, 3 y 4, le invito a que lo lea conmigo. 2 Tesalonicenses 1, 3 y 4 nos dice que también la persecución y la tribulación hace crecer nuestra fe. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pero noten el versículo 3 como el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, a estos hermanos, por lo que estaban atravesando, que su fe iba creciendo. And finally, 2 Thessalonians 1, 3 and 4 tells us that persecution and tribulation also grows our faith. It says, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds toward each other. So that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure. But
Please notice in verse 3 that it says that their faith is growing, but this is the context that they're in. They're going through these persecutions and through these tribulations. Ahora, en este caso, el crecimiento de la fe no es necesariamente el producto de padecer persecución o tribulación. Hay gente que padece tribulación y persecución y se sale del camino del Señor. Dice, esto no es para mí, yo me voy. Y se va. El crecimiento de la fe no es necesariamente el producto de persecución o tribulación, sino que por ser expuestos a ellos, somos presionados a nuestro siguiente nivel de fe, porque nos impulsa a buscar a Dios para buscar de Él revelación, entendimiento y fortaleza para tratar con esta persecución y tribulación. Entonces, cuando Él nos da estas cosas, resultan en un incremento de nuestra fe. Porque tienes algo por delante, Dios te dice, haz esto, o te da entendimiento. Y Dios te saca de esa tribulación o te saca de esa persecución, y por lo que Él te enseñó y te habló, tu fe aumentó. Especialmente cuando es algo que no hayas atravesado antes. Especialmente, tu fe va a crecer. In this case, the growth of faith is not necessarily the product of suffering, persecution, or tribulation. Because some people, when they do go through it, suffering or tribulation, the first couple of times maybe, they leave the Lord. They don't want to walk with Him anymore. They'll say something like, you know what, this isn't for me. I'm not doing this. I don't want to do this. And they leave. So you don't grow just necessarily because you went through something. You still have to hear from God. But what happens is that persecution or tribulation, they expose you, and you become pressured to your next level of faith. Because these impel you to seek God for revelation, understanding, and strength to know how to deal with them. And then once you receive this from God, it results in an increase of your faith. That's how your faith grows. Obviously, there could be other ways, but these are at least 4 that I'm mentioning that will help you grow in your faith, because faith grows. But God is in the midst of everything. He's the one that does everything in regards to our faith. You cannot have faith in God without God. You just can't. It's impossible. That's impossible. Reason, logic just can't do it. So la razón y la lógica no te pueden dar fe en Dios. No pueden hacer que tú creas en Dios porque algo tiene sentido. No es el sentido. Por eso muchos adoran a otros dioses, porque les tiene sentido y por eso lo hacen. Repito, hay otros factores, pero por eso lo hacen. It makes sense. So others serve God because it makes sense to them, or other gods because it makes sense to them. Idols, whatever they came up with in their mind. So this is what faith does, and it is a gift from God. So you need to seek Him so that He can reveal more of Himself to you. I find it interesting that the Apostle Paul, it's probably more than likely that none of us here will probably ever reach his level of the Apostle Paul. Not that you can't, or that God makes exceptions. I'm just saying, it has to be pretty hard. I don't know. But even he said, everything I've done, I just have it as trash. I don't want it. I want to know Him more. You can say, well, my God, how much more can you know Him after He went through what He went through? But that's all he was concerned about. I want to know Him more. So, we need to seek that. We really do.
Y por último, el apóstol Pablo decía, yo creo que ninguno de aquí de nosotros vamos a llegar al nivel de cristianismo del apóstol Pablo. No estoy diciendo que es imposible, simplemente que lo veo algo difícil, ¿no? Pero lo imposible, Dios no hace excepción de personas, se le puede buscar en ese aspecto. Pero aún Pablo, que hizo todo lo que hizo, experimentó todo lo que experimentó, decía, todo esto yo lo tengo por basura, lo quiero conocer más a Él, lo quiero conocer más a Él. Había más que conocer de Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Sí hay más que esto, hay mucho más que esto, créanme. Y debemos pedir entrar en esos días. There is more to this, and we should seek to go into those days. I think we were called for a time such as this. Creo que fuimos llamados para tiempos como estos. Pero hay que prepararse. Amén. Vamos a orar. Santísimo Dios y Padre Celestial, que esta palabra, Señor, haya penetrado en nuestros espíritus. Heavenly Father, I ask that this word would just penetrate in our spirits. Que nos hable, nos guíe, nos dirija. That it just speak to us, guide us in everything that we do. Bless us with more of your knowledge and bless us with more of your revelation. Bendícenos con más del conocimiento tuyo y más revelación tuya. Destapa más velos, Señor, remuévelos para nosotros. We ask that you remove even more veils for us, God, so that we may be able to see the things that we have not seen or cannot see. Para que, Señor, podamos ver las cosas que no hemos visto todavía, Padre. Queremos estar disponibles a ti para todo lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. We just want to be available to you for everything and anything that you want to do through our lives. So just show us, teach us. Así es que muéstranos, Señor, y enséñanos. Y llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo and fill us with the Holy Spirit. Father, we need it. We need you. In Jesus' name. Amen and amen. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.